Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias al Museo Marco por invitarme a presentar este texto alrededor de Julio Galán, que espero pueda ser del placer del público y que se enterarán de cómo fue hecho a lo largo de la lectura. Bueno, sin más preámbulos, los voy a presentar. Dice así: los objetos pasan de anticuario en anticuario, los más hermosos, los que permanecen por la suma de sus gustos, hasta que llegan a manos de la persona que los adquiere para vivir con ellos. Y cuando muere esa persona, los objetos regresan a la circulación de los anticuarios. Rintintífani, el perro alemán disecado al que Julio Galán le puso un collar de diamantes, lo adquirió de un anticuario que lo recibió a su vez de Javier, uno de los anticuarios favoritos de Julio, que visitaba junto con Milena, amiga de Julio. Según Milena, además de la tienda que visitaban con frecuencia, habían visitado la casa de Javier por primera vez en el año que salió el disco All That You Can Leave Behind de YouTube. La segunda vez la visitamos Milena y yo, más de 20 años después, en 2023. Javier había llevado de su tienda 2 artículos del gusto de Julio Galán que Milena había seleccionado para mí. El remate luminoso de una cantina que Julio hubiera puesto en su sala y la imagen de un joven que se pica la boca para vomitar, con un excusado en el fondo. Al morir una persona, sus amistades pueden contar cada quien una experiencia distinta, que nos retrata a la misma persona fallecida como si hubieran sido sujetos diferentes, al grado de hacer sentirse traicionadas a sus amistades que pensaron conocerle en su totalidad. Soy American Airlines, AA, así decía Julio cuando viajaba con algo de licor en el carro. Todo lo que tengo cerca de mí lo destruyo. Otra cita de Julio Galán. Milena. Milena y Julio se conocieron en una galería en el Obispado a finales de los 80. Ella estaba con una amiga y él con amigos. A Julio le encantaron los collares que ella traía. Después, coincidían en lugares y se saludaban con mucho gusto. Hasta que una Navidad para Año Nuevo, en una fiesta de una amiga de Milena, se dijeron que se caían tan bien e hicieron el propósito de verse más. Eso fue en 1991, y como a los 2 meses, le llamó por teléfono para invitarla a Nueva York por la revista Interview y se sorprendió del mundo que Julio pertenecía.
La editora Page traía un vestido que había pintado Julio o que se lo llevó de una parte de México. Milena adoraba y adoró a Julio bastante. Dice que era un hombre guapísimo, con una mirada que se llevaba todo, profunda y penetrante. Un día Julio se apareció en su casa. Quería verla. Iba con un amigo de él llamado John, que lo acompañaba porque le ayudaba en muchas cosas. John trabajaba con la niña en Nueva York y siguieron siendo amigos todo el tiempo. La mamá le dijo: Milena, qué personalidad y qué mirada te penetra. Julio tenía oscuro alrededor de los ojos, como si fuera una sombra, pero natural. Llegué a un Starbucks sobre Gómez Morín. Ahí espera Milena para la entrevista, mientras me preguntaba por qué no hay más árboles en las ciudades, por qué no se regula la industria. El mapa de la calidad del aire registra la mayor parte del año un aire de pésima calidad, de muerte color morado, peor que en cualquier otra zona del país. Milena se daba cuenta que Julio era genuinamente él, no era una pose, no lo era. Él genuinamente vivía y era como él, diferente a un nivel muy feo, dice ella. Su casa la decoraba cada rato y siempre la tenía diferente. Una noche llegaba y ya no estaba nada, y otra había sillitas alrededor con muñecas para un desfile de modas de muñecas. Le gustaba la filmografía de Darío Argento, le encantó Drácula y mi siglo XXI. Una vez, Julio le pidió a Milena hacerle una entrevista, pero no la pudo hacer porque lo tenía demasiado cerca y no llegaba a ninguna parte. Milena es periodista y trabajó en el Canal 22. Actualmente, ella cree que su pintura es una especie de grito de experiencias muy desagradables en ámbitos como la sexualidad y la vida familiar, o la traición de sus parejas. Polvo. Es ropa. Puede ser la ropa interior. Polo originalmente quería ser pintor. Se conoció con Julio en el Cocoloco en los 90, una discoteca alternativa en el centro de Monterrey. Polo sabía de Julio por una exposición en el antiguo Museo de la Cervecería a finales de los 80, de la que quedó impresionado. Los mágicos son transportados por los aires con movimientos rápidos, aparecen y desaparecen. Lo topaba con frecuencia en distintos lugares y lo veía de lejos. Era todo un personaje, dice. Hasta que un día le preguntó si era Julio, aunque ya sabía que era Julio, y le dijo: es que yo también pinto y te quiero enseñar lo que pinto. Julio le dio su teléfono. Polo le habló y le llevó un cuadro, y de ahí comenzaron una amistad. Era el 94 o 95. Polo tenía 22 o 23 años, Julio 10 más. La gente pensaba que Julio y Polo eran novios, porque llegaban tomados de la mano a las discotecas. Y Polo cree que al principio le dio su teléfono porque a Julio le había gustado. Pero Polo dice haberse sentido muy huequito. Vivieron muchas cosas juntos, con él y Milena. Que él sepa, nunca lo pintó, aunque hay cuadros donde le dicen que es él. Las musas en su grupo de amigos de ese corto periodo eran Milena y Luisa. Julio era muy hardcore, dice Polo. De repente se divertía de maneras que tenía que evitar a algunas de sus amistades, pero no a él. Polo vivió con Julio cosas duras, pero no se asustaba. Dice que con él se liberó de tabús. A veces la gente lo confundía porque dicen que se parece a Julio. A lo mejor Julio lo atrajo a su mundo porque le recordaba a sí mismo. Era obvio que tenía unos demonios dentro, dice Polo. Traía muchos fantasmas del pasado, de cosas que quizá le sucedieron de niño, aunque nunca lo trató de analizar porque Polo intentaba hacerse de una identidad propia como para escanearlo a él. Polo me decía que muchas personas abusaban de Julio, que le arrebataban su dinero, y que Julio luego ya no quería regalar pinturas a sus amistades porque las vendían y él se enteraba.
Y todo esto me lo contaba masajeando mi cuerpo boca abajo en la cama de masajes, porque Polo con el tiempo se volvió masajista. Comenzó a hacer ejercicio, se volvió una persona saludable, de musculatura marcada y grande, con disciplina. Durante el tiempo de su amistad con Julio, probó la coca con billetes de $100 y también unas pastillas rojas llamadas Catowitz, que las tomaban los camioneros para no dormirse. En ese momento se pusieron de moda las tachas, pero a Julio no le gustaban y decía, es que me ponen feliz. Y sí, las tachas te ponen feliz, y ese no era su mood, dice Polo, quien desde hace 10 años experimenta con ayahuasca y honguitos. Dice que afortunadamente encontró la paz en las medicinas ancestrales, que te muestran la naturaleza mística de la humanidad. Julio no hizo ayahuasca, ni de pedo se hubiera metido algo así, dice Polo. Él disfrutaba sus demonios, y es lo que le hacía crear cosas. Si lo sacaba ya no era Julio. Lo tenía entendido. Si rompía el personaje, era nadie. Y qué bonito ser nadie, continuó Polo, porque no tienes que complacer a nadie, ni las expectativas de nadie, ni decepcionar a nadie. Polo jalaba mis extremidades y ejercía presión con sus dedos sobre mis músculos. Con las palmas de sus manos friccionaba mis piernas lubricadas en aceite y deseaba que siguiera por debajo de la toalla. Lo que me narraba reemplazaba la música habitual de una sesión de masaje y el timbre embelesante de su voz, que iba al ritmo de su pensamiento y del masaje, arrollaba mi cabeza. Polo dice que todavía sueña con Julio, a veces con su lado chido y su lado perro, que aparece para hacer cosas estrafalarias. Siempre le mandaba invitaciones de sus exposiciones, pero Polo no podía ir a Nueva York ni a Roma, porque seguía estudiando la carrera y era mucha distracción, dice. Tampoco podía pagar los restaurantes y estilo de vida costoso al que los llevaba Julio. Dice Polo que no se adaptaba a la sociedad alta de Monterrey, que no encajaba. A sus 20 se sentía fuera de lugar por la diferencia adquisitiva. A veces sentía la superficialidad a flor de piel, hablando tonterías y haciendo menos a la gente, y burlándose. Julio podía ser lo más superficial y lo más lindo. Jugaba con esas dualidades, dice Polo. El cuerpo de Polo es muy bello. En la pintura Joy pensé encontrar su nombre en un corazón y fantaseé con la ternura de su amistad, hasta que Polo me confirmó que decía pollo y que es así como también le nombraban a Julio. Luisa. Julio y Luisa se conocieron por accidente, a través de la diseñadora Zulema Olivares. Aunque Luisa conocía su obra y era parte del mundo que a fines de los 80 iba al Cocoloco, un lugar que pudiéramos decir hipster, alternativo, raro y diferente, en palabras de Luisa. Hubo una movida importante de moda en Monterrey en aquellos años y Luisa modelaba con el diseñador Marcelo Ríos, pero Zulema Olivares la había invitado a caminar en una pasarela donde tenían que aparecer como poseídas. Eso fue en diciembre de 1989 y Julio se encontraba entre el público. Obsesionado con la interpretación de Luisa, le dijo que quería ser su amigo y que se fuera a Nueva York con él. Dice Luisa que ninguna de las otras modelos profesionales chilangas podían hacer de poseída como ella, que era de las pocas regias. Luisa salió poseída como pensó que era salir poseída, dando giros. Y de ahí Julio no la soltó. En abril de 1990 le dijo, quiero que te vengas a Nueva York conmigo. Insistió. Habló con la mamá de Luisa y Luisa se fue a Nueva York en mayo, con el pretexto que Julio necesitaba un asistente para producir una exposición con Anina Nosei. En aquella ciudad, Julio y Luisa se hicieron amigos. Dice Luisa que era entre amistad, pero que era su jefe y su musa. Según Luisa, Julio quería ser superhealth y se levantaba y quería hacer ejercicio. Y todo el día pintaba. Ella siempre tenía algo que hacer. Ir a comprarle material, insumos, vueltas a la galería de Anina, como de mandadera un poco. Porque que supiera mucho de arte, dice Luisa, no sabía ni madres. Comían.
Luisa hacía de comer y siempre en las tardes echaba una siesta, mientras él pintaba atrás de unas mamparas con las que dividieron el loft que les había prestado a Nina para preparar la exposición. Al principio Luisa no tenía permiso de entrar a ese espacio. Acabando el día, iban a la calle de paseo. Fue de los mejores momentos en la vida de Luisa. Fueron amigos por 5 años, muy intenso. Dice que le tocó un julio muy bonito ese primer lustro de los 90. Luego, ya después, no estuvo tan padre. Todo tenía que girar en torno a lo que él dijera. Y Luisa no podía, no quería eso. Se empezó a alejar y cree que no la perdonó. La última llamada que tuvieron en 1996 fue de Julio para invitarla a una inauguración en Nina no sé. No había redes sociales ni nada en ese entonces. Total, llegó el día de la supuesta inauguración y le dijo a Nina: "Chao, Luisa, it was yesterday". En los meses que Luisa fue asistente de Julio en Nueva York, era común que le tomara fotos instantáneas. A Luisa no le extrañó que Julio pusiera una mesa y un florero con rojas garras de león junto a una silla en donde ella tomaba a veces una siesta. Esas eran las flores favoritas de Luisa que compraba en los delis y llevaba a la hora de la comida. Julio le pidió que se sentara y le tomó unas polas. Según Luisa, como al mes, Julio le dijo que le quería enseñar algo y retiró las mamparas que delimitaban su taller. A la mirada de Luisa quedó el retrato que le había hecho. Este retrato de 1990, dice Julie Pot, se puede leer en conjunto con La Amazona y Niño Plátano, ambos de 1985. La Amazona es un cuadro bisagra que abre el camino para tratar temas de adolescencia, dejando los de la niñez en pinturas anteriores, así como el Niño Plátano. Retrato de Luisa, dice Julie Pot, es un punto cúspide de ese periodo. En el año que Pot escribió el ensayo, en el 93, La Amazona se cita como parte de una colección en Monterrey y Niño Plátano en una de la Ciudad de México, mientras que el retrato de Luisa, en una entrevista que Julio dio a Vanessa Fernández, dijo que era parte de una colección propia, junto con Roma y El pianista sin piano, ante su arrepentimiento de otros cuadros que había vendido y no hubiera querido hacerlo. Mara. Llegué a la Galería Arte Actual Mexicano un jueves de mayo a las 5 de la tarde, a entrevistarme con Mara, otra amistad icónica de Julio. Mara le conoció de niña, porque su papá comenzaba a representar a Julio en su galería. Mara le admiraba y prefería sus pinturas que sus mismos juguetes. La relación se hizo especial con el tiempo y cuenta que Julio le hacía largas llamadas desde Nueva York, mientras que en Nuevo León, con frecuencia, iban juntos a pasar días a una casa de la familia de Mara en García. Recientemente, Julio ya muerto, Mara escribió como si fuera Julio acerca de sus pinturas, una voz doble que reanima a Galán y que filtra la personalidad de Mara, poeta enloquecida. En el lobby de la galería, Mara me contaba que las franjas negras en los bordes de las pinturas las hacía Julio para que en las noches no se salieran las figuras que había pintado. En los 90, Mara le dedicó un poema, Tú serás, que le describe con figuras clásicas y lo enmarca en un espacio definido lleno de adoración. Julio la retrató 2 veces, una sin saber que nacería y otra en la adolescencia. Mara dice que fue advertida por su papá sobre que cuando retrataba a alguien ya no le volvía a ver. Bueno, la última vez que estuvo a su lado fue en casa de Julio, en una cena con la familia de Mara. En sus recuerdos, dice haber entrado a través de la puerta secreta del closet a una habitación en donde la cama tenía tantas cobijas de tela preciosas con pétalos de rosa esparcidos en la superficie. En el comedor y en el baño había televisores que mostraban pornografía o a Julio cambiando de ropa. Mi memoria se confunde. Al despedirse y salir de su casa, Mara no podía creer lo irreal y lento que le parecía el mundo.
Julio viajó a Zacatecas posteriormente y no volvió más. Salí con Milena. Me llevó a 2 anticuarios a donde iba con Julio y a la casa de una pintora amiga de ambos, Lupina Flores. En la tienda del primer anticuario, Javier, compré una pintura que se abre para descubrir una caja secreta. Algo que compraría Julio, dijo Milena. Ese artefacto me hacía pensar en la puerta que había en el closet del piso techo en casa de Julio, a través de donde se entraba a una habitación secreta. Varias de las personas entrevistadas me hablaron de ese portal a un espacio extravagante, entre historias de sorpresa y encuentros. En la tienda de Javier retraté a un hombre que acomodaba objetos en los estantes. Me llamó la atención su crucifijo. Cuando le mostré la foto que había hecho, se acercó, y mientras la observaba, sentí su mano acariciar mi espalda. El anticuario decía que Julio, además de comprarle antigüedades, le pedía que le enviara a sus vendedores, que les daría $100. Después fuimos con Lupina. Ella me mostró una carpeta con distintas cartas, fotos y objetos de su amistad con Julio. Entre ellas una foto donde Julio viste un saco con la manga derecha mucho más larga que la izquierda, hecho por Comme des Garçons, para una colección que dijo Lupina se llamó Blouchard. En otros comentarios sobre moda, dicen Milena y Lupina que el diseñador Christian Lacroix era fan de Julio y lo invitaba a sus desfiles de alta costura, y que Hermès le había invitado a diseñar un escaparate en París y una máscara de la Virgen de Guadalupe que no hizo porque no toleraba la ridícula de la máscara, aunque sí hizo una pintura extraña de la Virgen, comisionada para la subasta de Marco en 1990, junto con otros colegas suyos de renombre quienes pintaron el mismo tema. En otras de las fotos, Julio aparece con la mano izquierda enyesada. A partir de entonces, nunca pudo volver a pintar con pastel, comentan Lupina y Milena. Los pasteles de Julio sabían delicioso. Ana de Isis, dice Julie Pot, fue uno que prometía un nuevo cambio en la obra, por el humor y lo directo. Aunque esa investigación la desarrolló con más postura el artista chileno Carlos Arias, radicado también en México a través del bordado. En los pasteles, Julio se autorretrató de frente y muchos de ellos no tenían título. La familia de Julio le había heredado un Rafael. Al parecer, su abuelo había comprado ese cuadro a un alemán que llegó a México escapando de la guerra. Aunque no es seguro que sea de Rafael, puede ser de uno de sus aprendices. No obstante, la historia de cómo llegó a México esa pintura da para pensar situaciones perversas. Julio también heredó la custodia de la iglesia de Musquis, dice Milena, porque con ella fue a recogerla, en un viaje que les hizo sentir en una historia de Indiana Jones. Y como eso me contaron muchas más cosas, fascinantes y extravagantes, como que usaba hojas membretadas con su nombre para enviar recados, o como que cuando se vestía de traje, a veces lo hacía con guaraches, de los más rascuachos, dice Milena. O se pintaba círculos negros alrededor de los dedos como anillos. O, por ejemplo, su sobrina Tiziana me contó que un día se acuerda haberle visto llegar a su casa usando una sudadera blanca, unos pantalones blancos y zapatos, y con papel celofán en la cabeza, de colores. Al averiguar de Julio, me doy cuenta que me comienzo a enamorar de él, como las personas a las que entrevisto, que observo que se clavan con su historia, que le coleccionan, que empiezan a querer saber más de él, y que uno se ve atraído por su personalidad, por lo que hizo, además de por su obra. Ese enamoramiento que siento sobre Julio lo puedo pensar igual que lo que leí sobre él cuando conoció a Warhol y decía que él se enamoraba de su vida. Julio se rodeó de personas peculiares que le ayudaban en la casa, todas ellas de Musquis. Una de ellas llevaba cada mañana el desayuno a un par de muñecas recostadas en una camita cada una, flanqueando el armario con la puerta secreta. A otra
la ve Julio y ella le dice: me pinté las uñas, me hice sus cuadritos. Y en miniaturas había hecho reproducciones de las pinturas de Julio Galán. Por aquellos años se hicieron populares los autos Jaguar, y hubo un periodo en que se vendieron más esos autos en Monterrey que en el resto del mundo, comenta Memo Martínez, quien también dice saber que Julio intercambió una pintura por uno de esos carros, un Jaguar negro de vidrios blindados, y que cuando llegó por él, Julio se detuvo a observar al hombre que lo limpiaba para después hacer un dibujo en su playera. Cuando Julio se fue con el automóvil, el dueño del negocio compró la playera de ese hombre. Dicen que Julio andaba con muñecos de peluche en la parte de atrás del carro, muñecos de peluche y perros de peluche. Bueno, al parecer Julio tenía una relación de amor-odio con Monterrey, le fascinaba y le cagaba. Y bueno, ¿quién no? Las personas que llegamos por primera vez a este lugar pasamos por unos meses de melancolía, llanto y desesperación, pensando que somos lo suficientemente cultas para mantener nuestras fantasías, pero después de un tiempo nos aclimatamos y encontramos otras fantasías. El tiempo aquí dura bastante. Y bueno, creo que Julio tenía una relación con Monterrey en relación a otras ciudades como Nueva York o en Europa, en donde Monterrey puede ser una base tranquila para pintar, pero también para tener una vida familiar y de amigos muy, muy íntimos. A Julio lo visitaban muchas personas, visitas a las que él a veces ni siquiera llegaba o jugaba con ellas. Por ejemplo, la anécdota de cuando se entrevistó con Sergio Pitol y Monsiváis en el lugar Residence, un centro de reuniones, restaurante y de fiestas en el Obispado. Y dice la anécdota que cuando llegó a verles, empezó a jugar cartas de adivinación con ellos. Y pues la entrevista seria, conocer al pintor, se volvió un juego de cartas, y que eso era maravilloso para esos pensadores que escribieron luego de él. Pitol escribió sobre él. Por cierto, el Residence es un lugar que está por demoler. Están sacando las cosas, las están rematando, lo van a convertir en un lugar de departamentos, al parecer. Y eso a mí me hace preguntarme por qué la ciudad no cuida los lugares que son los testimonios de su glamour. Julio decía que se sentía en un rancho, y yo creo que más bien aquí se hacen muy buenos negocios. Lo que me dejan las entrevistas es la percepción de una década de los 90 relevante en el sector de la moda, la música y el arte, en Milán de México. Una comparación de Carlos Fuentes que siempre pensé se refería al carácter industrial, pero ahora entiendo que también por lo sofisticado. No recuerdo dónde leí que en esa época también hubo facilidades tributarias, algo que permitía que el dinero fluyera, y eso benefició a las artes. Si vemos los catálogos de las subastas de marco de los 90, vemos precios en dólares muy altos. Dice Luisa que si pensabas hacer moda o arte, de inmediato pensabas en Monterrey, incluso antes que en Ciudad de México. Aunque también en Monterrey pesa la idea que solo se trabaja y se reza. Claro, es por el aire acondicionado. Mejor que lo pague la empresa, que te tenga trabajando tantas horas como desees nosarte o congelarte antes de costearlo en tu casa. Por eso quiso la gente regresar a sus oficinas en lugar de seguir confinados por este maravilloso COVID que nos hizo vivir con placer al final de nuestra época. ¿Desde hace qué tiempo el trabajo avalado por el resto transformó en tóxico y mortal el aire de Nuevo León? En un ejemplar de la revista Expansión de 2010, a raíz de la crisis económica mundial de ese momento, encontré artículos que hablaban de cómo se triplicaron los dividendos de algunos grupos empresariales de por acá, porque vendían una fábrica, compraban otra. No comprendo de números, pero me pregunto si hay una relación entre hacer más dinero sin sindicatos y tener el aire más sucio sin intervención del Estado. Paco. Los cicloramas eran costosos y difíciles de conseguir en Monterrey. El fotógrafo Paco Barragán pintaba las paredes de su estudio del color que deseaba probar en las sesiones con distintos modelos, muchos de ellos sus amigos y otros los amigos de sus amigos. Así fue como llegó Julio Galán, recomendado por una de sus amistades en 1986. Dice Paco que después de cada sesión salía de fiesta con sus modelos.
Con Julio también salió y después Julio lo invitaba a sus festejos. A Julio le gustaba mucho Miguel Bosé. Cuando sacó el disco Bajo la estrella de Caín, no paraba de escuchar la canción Si tú no vuelves. La ponía y la ponía, dice Paco. Bosé era un hijo. Cuando vino a un concierto, se hospedó en el Hotel Crown Plaza de Constitución. Julio rentó una habitación al lado de él para hacer una fiesta a la que invitó al cantante. Ahí estaban todos, entre hijos de políticos y personas extravagantes. Pero Bosé no se asomó. Se quedó en su cuarto sin poder dormir, maldiciendo el rito de la fiesta de lado. Paco Barragán había hecho una carrera en Parsons, en Nueva York, que dejó trunca cuando comenzó la crisis del SIDA. Y a su regreso a Monterrey comenzó a tomar fotografías con las técnicas que estaban de moda, que eran algo así como con los filtros de Instagram de este momento. Hizo fotos para Marcelo Ríos y Zulema Olivares, entre otros diseñadores, y con Alfredo Salazar, editó la revista de moda Venus, de 1989 a 1991. Paco, en Nueva York, vivía en un ambiente de fotógrafos y artistas, fiesta todos los días, droga y vino, desquiciado, dice Paco. Cuando apareció el VIH, las personas empezaron a morir. Sus amigos americanos, todos murieron, dice. No había redes sociales y se creía que era el fin del mundo. De repente los amigos se sentían mal, les llevaban al hospital. Los doctores decían, es que no puedo hacer nada porque no sé qué tiene. Les empezaban a salir manchas y era horrible, dice Paco. Y por eso volvió a la tranquilidad de Monterrey. Entre comillas, porque en Monterrey la cosa también se puso horrible. El mismo tiempo en que Julio Galán brilló y Monterrey era un imán para el arte y la cultura, fue el tiempo de las luchas de grupos de activismo para exigir al Estado que tomara medidas de salud y sensibilizar a la sociedad. Y es que gracias a la movilización de importantes activistas, Nuevo León cuenta con clínicas para pruebas y tratamientos. Y aunque quizás Julio Galán no fue un militante activo, como sí lo fue el artista Juan José González y sus vínculos con el movimiento Abrazo desde el performance, creo que la circulación de sus imágenes en exposiciones públicas y privadas abrió un canal de empatía con la disidencia sexual, si no directo, sugerido. En Monterrey, Julio Galán y Juan José González llegaron a convivir, aunque dice Juan José que no siempre le dejaban pasar a los antros a los que iba con Julio, por la desigualdad socioeconómica y racial. Entonces, por ejemplo, decir que la obra de Julio Galán solamente se refiere a lo íntimo, a lo privado, a lo personal, que es el relato que hemos escuchado de él muchas veces, se me queda muy corto porque yo creo que lo personal es político. Y, por ejemplo, Julio tiene muchas pinturas donde las flores lloran sangre. Y esa sangre presente que se asocia a historias de dolor familiar, de vínculos personales, pues también puede estar vista desde un lugar más político en relación a, por ejemplo, las fotografías de Alejandro Kuropatwa en Argentina, donde retrataba flores en ese periodo con pastillas antirretrovirales. Recordemos que la sangre es un elemento importante en los performances en relación al VIH, por ejemplo, a través de Juan José González, lo que hizo al influir a activistas de Nuevo León, donde hacían performances con sueros que sangraban, y la sangre como un elemento importante, contagiarte a través de la sangre. Creo que Julio habrá aprendido de Warhol a no pronunciarse directamente, a mantener la evasión para hacerse visibles. Paco Barragán, a quien una vez arrestó el Estado de Nuevo León por vincularse a un grupo de activismo en favor de la disidencia sexual, le hizo 3 sesiones a Julio, entre 1986 y 1992. Una con alitas de ángel y fondo rojo, otra en una amorfa interpretación del David de Miguel Ángel y otra interpretando a una piedad. La primera y la última con el color saturado, muy de la cultura pop de los 90. En respuesta también al conservadurismo estaban las discotecas clandestinas con el Tower, sobre Garza Sada, enfrente del TEC, recuerda Paco. Un lugar pequeño de 8 por 10 metros que se llenaba con 800 personas que iban a escuchar el boom musical de parte de DJs que traían de Nueva York y Europa, con sus vinilos en maletas. Era el tiempo de la movida española. Se escuchaba música de Duran Duran,
y empezaba lo electrónico. Los antros de ambiente, dice Paco, estaban más avanzados que la radio y otros lugares. Eran los únicos sitios donde veías gente con ropa de diseñador, maquillaje experimental y buena música, lo más moderno. Y ahí se juntaban todas las clases sociales, de lo más alto a lo más bajo. Dice Paco que el dueño del Tower era el operador de la torre de control del aeropuerto del norte, uno antes que conocemos ahora. Además de Paco, a Julio le retrataron Enrique Badulescu, Graciela Iturbide, Juan Rodrigo Yaguno, Cristina Lobeira, Gustavo Ten Hoever y Luz María Valdés. En una salida de cantinas, el espeluznante fotógrafo Aristeo Jiménez me contó que también quiso hacerle retratos a Julio, pero que nunca le contestó. Y Aristeo piensa que hubo un sesgo de clase. Yo sigo el animal que hay dentro de mí. Esa es la razón por la cual no puedo ocultarme ante el espectador de mi obra. No me importa dejarme ver entero. Todo es desnudo, aunque disfrazado, para que no se asusten, o para disfrazar tan crudo. Para yo sigo el animal que hay dentro de mí, decía Julio. La única vez que vi a Julio Galán fue bajando las escaleras del Museo Amparo en el año 2002 por su muestra Carne de Gallina. Lo esperamos como por cerca de una hora antes de entrar a su muestra, donde exponía las pinturas de corderos y de hombres musculosos. Julio había llegado ataviado con una capa dorada, magnífica, que me recordaba el desfile de modas en la escena final de la película Roma de Fellini, de trajes litúrgicos. Se cuenta que Julio llegaba tarde a sus inauguraciones, pero que siempre había algo estrafalario, sui generis, que a la gente o al público le fascinaba. Y fue un flashazo, se quedó en mi memoria como un momento, como un destello. En ese tiempo él también empezaba a conocer más sobre su trabajo, a leer sobre él, entrevistas especializadas, aunque lo más que había, la imagen que más se reproducía de su trabajo era la imagen de la pintura Me Quiero Morir, de 1985, que es la que tiene una banderita de México. Y bueno, yo creo que la lectura que conocía de su trabajo en ese entonces era muy reducida, muy básica, muy narrándolo solamente desde su contribución a la ficción de la identidad mexicana, desde ese vínculo con el neomexicanismo. Pero era raro porque no veíamos muchas obras de Julio en las exposiciones colectivas de lo que pasaba a mi alrededor, y era como si se le hubiera negado el acceso a la construcción de un discurso generacional que se estaba formando, o con el que yo me estaba formando. Eso ya fueron los 2000. Y pues me hace preguntarme por qué le vemos a Julio solamente en muestras monográficas muy grandes, cada cierto tiempo, cada cierto periodo, cuando algo ocurre, cuando fallece, cuando se tiene que conocer todo su trabajo, o en este momento, ¿no? Pero no sobrepasó a Julio. Creo que a muchos más artistas que trabajaron con un discurso disidente, vinculado a las emociones y a lo que no era heterosexual, en esa generación que a mí me antecede y que vino después de Julio, creo que ese discurso se borró un poco del mapa. Y no sé si eso fue adrede o no lo sé. Yo me fui a Inglaterra y en ese país yo empecé a hacer videos de hombres en protestas bajo la urgencia de comparar mi mirada con los discursos de orden o con la militancia, cosas que me preocupaban porque yo no tenía en México referentes para asimilar esas urgencias. Y creo que, bueno, más bien el artista Carlos Amorales una vez fue franco conmigo, me dijo que a su generación le fastidiaba la poca claridad y falta de apertura de la obra de Julio.
dando misterio vinculado a lo que no puede ser dicho de manera explícita en un contexto conservador. No obstante, Julio fue una referencia importante para su generación en México. Artistas como Gabriel Kuri, me cuenta Luisa Peña, lo admiraban. En alguna ocasión, dice ella, Julio llegó disfrazado de oso a una exposición de Gabriel, dio vueltas por la sala y se fue antes que llegara el público. Lo que siento con esa anécdota es como si Julio estuviera de testigo de un cambio de paradigma en la ejecución del arte en este país. El artista autodidacta, arropado por la sociedad de Latinoamérica, que observa el florecer del artista de Mesoamérica, educado en escuelas internacionales. Yo no volví a tener presente a Julio sino hasta que vine a vivir a Monterrey. A mi alrededor se sabía de él. Taxistas, meseros, baristas, además de la gente del arte y profesionistas de otras industrias, para quienes las exposiciones de Julio habían sido canales relevantes para sentirse representados. Qué gozoso imaginar a Julio en esta ciudad, desparramando sus imágenes. La presente revolución feminista, la cultura de la cancelación, las preguntas de lo queer, entre otros factores, plantean un cambio y distancia con la generación de artistas que vinieron posteriores a Julio, aunque bajo un sesgo de una política afirmativa. Es distinto, y ahora vuelve a exponerse a Julio Galán en dos museos importantes del país. Y las personas que vieron sus exposiciones en los 80 y 90 vuelven a ver las obras con nostalgia. Para mí es la primera vez que experimento una retrospectiva que me mueve las tripas. Veo las obras con deseo y me enamoro de Julio. Me fascinan las más puercas, las dolorosas. Un grito en medio de la burguesía, con llagas y tormentos. Como el exhibicionismo vienés que tanto admiro. Las pinturas de Julio y de los accionistas comparten la esencia de la teatralidad. Fíjense cómo las pinturas de Julio no tienen un fondo muy profundo. Es como si las figuras estuvieran en un escenario. También, tanto los accionistas como Julio estaban posicionándose ante sus calladas sociedades y ambos en complicidad con las élites de sus contextos. Maravilloso. La idea de conservadurismo que tenemos de esta región quedó minada con la obra de Julio, porque como dice Francisco Reyes Palma, Julio ya era famoso cuando comenzó a hacer las pinturas más escandalosas, y ni modo que esa impresión se cayera. A lo mejor cuando uno hace una carrera en arte, eso tiene que hacer, darle al poder lo que quiere hasta volverse un bien indispensable que no pueda ser rechazado. Y ahí, en ese momento, hendir la daga de la representación en favor del espectador y sus ilusiones de revolución. Descubrí algo de la energía latente de Monterrey, de parte de las personas vivas de aquel tiempo, y una nostalgia por el pasado, por hacer que eso regrese. Dice Mara que Julio comía palomitas asquerosas, con mayonesa y mostaza y catsup, lo más delicioso del universo. Y que se ponía nervioso cuando la gente le arrancaba la ropa, le arrancaban la camiseta. Era una cosa impresionante.